Les agradecemos enormemente su presencia aquí. Hay muchas caras conocidas, hay muchas caras asiduas. Agradecemos siempre que estén acompañándonos en el Museo Nacional de Escultura. Nos encanta tenerles aquí, nos encanta que vuelvan, y a los que vienen por primera vez nos encanta también que vengan y deseamos que repitan muchas más veces, ¿no? El Museo Nacional de Escultura es su casa siempre. Antes de empezar, la verdad es que me gustaría hacer una especie de aclaración sobre el título de la comunicación, de la charla, bueno, no es nada formal, porque no quiero que piensen que es muy pretencioso el título que he dado sobre materiales insólitos a estas informaciones que voy a compartir con ustedes, ¿no? Porque ¿qué es lo insólito? En realidad, lo que es insólito en un contexto es muy normal en otro contexto, lo que es insólito en una época puede ser muy normal en otra época, pero tratamos un poco de abordar cuestiones sobre la extrañeza, la originalidad, la rareza de determinados materiales que en nuestro contexto no abundan, que en nuestro museo no abundan, y que por ese motivo pues, vamos a explorar de una forma u otra, trazando algunas líneas que enlazan, ¿no? Como una especie de hilo que comunica unos materiales con otros y unas historias con otras, ¿no? La idea es un poco lanzar una mirada transversal, un poco de concepto en torno a la idea del material y plantear pues también muchas preguntas, ¿no? Que son las preguntas que yo me he planteado durante muchos años visitando museos, iglesias, yacimientos arqueológicos, y donde me he encontrado en muchas ocasiones con objetos que están elaborados con materiales que desconozco, ¿no? Y uno se pregunta, ¿este material por qué fue utilizado aquí? ¿De dónde procede? ¿Qué material es este? ¿En qué otro lugar se utilizó, ¿no? Pues todos esos son preguntas e interrogantes que están siempre encima de la mesa cuando uno tiene un poco de mirada observadora, ¿no? De manera que es perfectamente natural cuestionarse estas cosas y en el mundo de los museos pues estamos también obligados a preguntarnos permanentemente por estas cosas. Sí que además de los casos generales que voy a abordar, esto se lo digo un poco para que conozcan la estructura de esta charla, vamos a ir un poco de lo general a lo particular. Me pareció interesante pues ir un poco a grandes casos foráneos, ¿no? De materiales muy diversos, de colecciones muy diversas, de lugares remotos también, de épocas diversas, para ir acercándonos después a lo que podemos observar en las propias salas del museo en algunas ocasiones. Entonces, dentro de nuestros propios límites más cercanos tenemos también algunos de esos ejemplos de materiales que no son los habituales. Y con lo no habitual me refiero a lo que no es madera policromada, que es pues prácticamente como el sello definitorio de la colección del museo. Entonces vamos a ver un poco qué otros materiales suscitan esta curiosidad. Antes de entrar en materia, y nunca mejor dicho, me gustaría leer un fragmento de uno de los últimos textos que escribió Marguerite Yourcenar, esta célebre escritora belga, académica de las letras francesas, que en una de sus últimas reflexiones, contenida en un libro que se llama La voz de las cosas, ella habla sobre el significado concedido a una piedra de malaquita. Ese texto, que es un texto completamente contemporáneo, habla de valores emotivos, pero también de valores materiales que son, digamos, comunes a otras épocas y a otras inquietudes, y que han motivado también esas mismas preguntas, el interés por la elección de un determinado objeto y de un determinado material. Empiezo la cita. El 3 o 4 de octubre, cuando me encontraba en el hospital de Bangor, en Maine, en el que llevaba 2 días internada y tras haber sido sometida a un angiograma por la mañana, Jerry Wilson, quien había llegado 2 o 3 días antes para cuidarme y que a su vez se encontraba enfermo, me puso en las manos la admirable placa de malaquita por la que había yo regateado en varias ocasiones, en 1983 y 1985, en Nueva Delhi, para regalársela, y por fin le había entregado el día 22 de marzo anterior por su cumpleaños, estando él a su vez hospitalizado en Maine. Desde entonces no se había separado de ella,
pero seguramente mis manos estaban débiles o yo misma un poco adormecida, pues noté que algo resbalaba y un ruido ligero, fatal e irreparable me despertó de mi sueño. Me sentí trastornada por haber destruido así para siempre aquel objeto que tan importante había sido para nosotros, aquella placa de mineral de dibujo perfecto, casi tan antigua como la Tierra. ¿De qué depósito 100 veces milenario había llegado para esperarnos durante 2 años en una joyería india y después cruzar y volver a cruzar 2 veces el Atlántico hasta las manos de un amigo al que no quedaba demasiado tiempo de vida? ¿De qué Himalaya? ¿De qué Pamir? Pero el propio sonido de su fin había sido hermoso. Bien, más allá del valor afectivo que concede esta autora al material, a la piedra, a la malaquita, a esa placa de malaquita, hay una serie de aspectos que son los que yo les comentaba hace un instante. Uno de ellos es la perfección del dibujo de aquel mineral, que justifica la búsqueda de los especímenes más extraordinarios, ¿no? Esto es un hecho absolutamente genuino en toda la historia de la humanidad. Nos dedicamos a buscar lo excelente, lo raro, lo perfecto y nos recreamos en esa perfección. La naturaleza nos permite también muchas veces leer la historia de la Tierra a través de un mineral, ¿no? Entonces nos ofrece una serie de informaciones que son muy interesantes. Nos habla de la antigüedad del material, de su relación con la Tierra. Se pregunta sobre en qué desconocida mina o cantera fue extraída. Esto es un hecho que yo me he preguntado muchas veces también cuando observo un mineral o una columna fragmentada en mitad de una ruina, ¿no? ¿De dónde procede? ¿Qué piedra es esta? Habla de un hecho como el viaje de la piedra cruzando el Atlántico en varias ocasiones. Esto es un hecho también muy frecuente. En las ruinas de Mérida nos encontramos mármoles que proceden de la isla de Paros, de Egipto, de Asia Menor. Ya desde época antigua los materiales viajaban, cruzaban el Mediterráneo, toneladas de ellos, columnas que pesaban hasta 30 toneladas cruzaban el Mediterráneo de un lado a otro. El viaje forma parte de los materiales también. Habla de cómo fue entregada e intercambiada entre ellos con un valor simbólico. Este es otro de los hechos fundamentales que están detrás de los materiales. Los materiales se coleccionan, se entregan, se depositan, se ofrecen, se cargan de significado, ¿no? Este es un poco otro de los hechos fundamentales que vamos a ver, que vamos a un poco a trazar, ¿no? Porque en realidad, ya les digo, es demasiado ambicioso pretender hacer una visión enciclopédica de todos los materiales que existen a nuestra disposición en una presentación como esta, ¿no? tan limitada en el tiempo. Pues bien, tenemos aquí, volviendo a la piedra de malaquita de Marguerite Yourcenar, 2 ejemplos de 2 épocas completamente distintas, donde observamos significados y cualidades como las que describía esta autora. Por un lado tenemos prácticamente una pepita sin pulir que procede de un contexto funerario en las cuevas de Almanzora, en Almizaraque, que es del Neolítico final. Un objeto que llamó la atención de una de esas personas del Neolítico y que ya, por su color, por su cualidad, fue depositada junto al cuerpo de uno de sus seres queridos con un valor simbólico. A su lado tenemos ya, digamos, el clímax del desarrollo cultural de un contexto como el de la cultura china, ¿no? Con ese refinamiento que tienen en la talla, en la elaboración de esa taza, una taza con forma de melocotón, con las hojas del melocotonero que no se ven por este lado, pero que están justo por el reverso, en ese ejercicio de explotar en el mineral todas las cualidades de la belleza natural que tiene, ¿no? Digamos que son 2 extremos que se tocan, ¿no? En 2 mundos también completamente distantes. Y volviendo un poco a esa esencia de la materia, ¿no? A la importancia de los minerales, a lo que concedemos prácticamente desde la noche de los tiempos, ¿no? De la humanidad. Me ha gustado traer a colación 2 piezas como esta, pero particularmente la que tienen a la izquierda, que es ese bifaz conocido como Excalibur, que apareció en la Sierra de Atapuerca, tallado hace 500.000 años, y que tiene una particularidad. Dentro de los cientos de miles podríamos decir casi de millones de elementos de material lítico de industria de la prehistoria,
este aparece en un contexto particular. Es la primera vez que se registra en un contexto arqueológico una piedra de estas características acompañando a cuerpos humanos depositados de una determinada forma. Tiene un carácter simbólico que viene dado por la naturaleza de su material. Es una cuarcita que no procede de la zona de Atapuerca, debió ser traída de algunas centenas de kilómetros de los alrededores de la Sierra de Burgos. No procede de allí y la característica es que tiene ese color rosáceo que asemeja la piedra a un corazón cuando se le da la vuelta. Digamos que tiene esa característica cordiforme que hace que tenga un significado. Nosotros lo vemos desde esa óptica, es una elucubración, no deja de estar dentro de un marco teórico, pero nos gustaría saber por qué, y nos encanta también pensar que esa forma de corazón pudo motivar que esta piedra en concreto se depositara por primera vez hace 500.000 años en un contexto funerario, cuando nunca en esos ambientes arqueológicos aparecen piezas de este tipo. A su lado tenemos una punta solutrense, tallada hace 25.000 años aproximadamente, en un material, en una obsidiana de una finura que es prácticamente como una pieza de vidrio. Nos hablan de un valor estético que está por encima de lo utilitario, es decir, ese afán de conseguir, de lograr, explotar de la piedra, de la naturaleza, unas cualidades que hacen de ese objeto algo inútil porque se quebraría con un único golpe al utilizarlo, pero que sirve para la observación, que sirve para alimentar espiritualmente una idea, Entonces, digamos que incluso en esos orígenes primordiales de la humanidad tenemos ya esta relación tan intensa con la materia. Como ven, esta charla tiene un enfoque muy multidisciplinar. Otro de los elementos primordiales es la arcilla. La arcilla es, digamos, la materia creadora, la materia bíblica, la materia con la que Dios en los relatos sagrados crea, no solamente en la cultura judeocristiana, sino en muchas otras culturas, toma el barro y crea la figura del hombre y de la mujer, Digamos que es la esencia de la tierra mezclada con el agua, que se dota de vida, se dota de forma y permite que se dote de culto también, se dote de simbología, como podemos observar en esa divinidad femenina de hace más de 6.000 años, Pero a su lado tenemos a Miquel Barceló en su estudio, trabajando de la misma forma con la arcilla, porque la materia primordial sigue siendo la misma. Y tenemos también, no lo he traído aquí, pero podría haber traído un boceto de Bernini, por ejemplo, de los muchos que hizo para todas sus figuras y donde explota esas mismas cualidades, la calidad táctil que tiene el barro, que no ha cambiado nada durante miles de años. Son, digamos, elementos completamente convergentes en la época, en cada época. Pero además de estas cuestiones, lo insólito se caracteriza también por una serie de cualidades. Yo he seleccionado algunas, pero son muchas más, En principio por su rareza, motivada por la escasez de un determinado material en un lugar, eso hace que se multiplique su valor también y que se interese la sociedad por su búsqueda. En España, lo abordaremos después muy levemente, sucede con el mármol. El mármol, que fue común a otros territorios, en Italia es muy frecuente, las canteras de mármol abundan muchísimo, las mejores, las de Carrara, pues llevan surtiendo de mármol a toda la península itálica y también a la ibérica y a otros territorios desde hace más de 2.000 años. En la península ibérica apenas hay dos canteras activas de mármol, las de Macael y las de Estremoz en Portugal, unas están en Almería y las otras en Portugal, y digamos que también han servido para dar respuesta a esa demanda, pero nunca lo han hecho de la misma forma ni con la misma calidad que otras, lo que ha motivado que se trajeran esos materiales de otros lugares. Además está su fragilidad, Este es un hecho que ha condicionado muchas veces la perduración de estas piezas en el tiempo, que nos lleguen fragmentadas, que lleguen transformadas, que se reutilicen, que sus técnicas, la técnica es otra de esas características, sean tan específicas que muchas veces cuando un material se deja, porque hay un cambio de paradigma cultural, se deja de tallar, se pierde el conocimiento de cómo se talla y durante cientos de años no se vuelve a poder tallar, Esto sucedió, por ejemplo, con el pórfido. Ahí tenemos, por ejemplo, ese busto de Pórfido,
Los griegos, bueno, primero los egipcios, las canteras de pórfido están prácticamente extintas, es imposible conseguir pórfido de manera natural, pues están en Egipto. Los egipcios fueron los primeros que reconocieron el valor de ese material tan duro, pero que se quiebra como si fuera vidrio prácticamente. Requería unos instrumentos de talla especiales y unas técnicas de talla especiales. Y durante el Imperio Romano esas tallas, esas técnicas se conocían y se explotaron, pero con el final del Imperio Romano se fueron perdiendo y durante la Edad Media ya no encontramos más que casos muy toscos de talla en piedra de pórfido. Solamente podían cortar en rodajas los fustes de columnas de pórfido y hacer fragmentos para hacer mosaicos, por ejemplo, pero no podían tallar ese mineral, ¿no? La técnica es fundamental también para entender cómo actúa un material. Además los objetos son insólitos o los materiales son insólitos por su disposición, por sus combinaciones extrañas, por la posibilidad que ofrecen de hibridación, ¿no? Vemos, por ejemplo, a la derecha, en la parte inferior, ese vaso de jade chino, que es probablemente una pieza del siglo XVI, sobre una montura francesa de plata dorada del siglo XVII. Es una piedra del tesoro del Delfín, ¿no? Son objetos que viajan ya en el siglo XVII y que, como conscientes de su valor, ponen y dignifican sobre una basa que es una pieza prácticamente de joyería de las más refinadas, ¿no? Para formar parte de un ajuar de exhibición. También está en el otro extremo un vaso de cristal de roca, de cuarzo y alino, también del tesoro del Delfín, una producción renacentista de mediados del siglo XVI, elaborada en los talleres milaneses que surtían de este tipo de objetos de lujo a todas las cortes europeas y que se caracterizan también porque la talla es extremadamente delicada y eso va en correspondencia con la valoración que tenían estas piezas. Además, son insólitos porque nos ayudan a romper un poco los límites entre lo que nosotros consideramos la escultura después de tener un concepto elaborado también por unos parámetros académicos, por compartimentar el conocimiento de una forma u otra, ¿no? Es decir, ¿qué es la escultura? Bueno, pues es difícil definir esto, ¿no? Nos encontramos con situaciones que nos hacen preguntarnos ¿qué es la escultura? Pues tenemos a Benvenuto Cellini, por ejemplo. Nadie duda de su papel como escultor, pero también fue capaz de hacer, de la misma forma que el Perseo con la cabeza de Medusa, el Salero de Francisco I de Francia. En el pasado, estas piezas se consideraban objetos escultóricos también, objetos para el deleite estético, con el concepto de deleite estético que nosotros tenemos ahora con una escultura. Pero ojo, las esculturas que podemos observar en el Museo Nacional de Escultura no tenían quizá esa consideración porque eran objetos de culto, de devoción, tenían otra función. En cambio, un objeto como el Salero de Francisco I alimentaba el deleite estético con el concepto de arte que nosotros podemos tener quizá más cerca al nuestro, ¿no? Digamos que es una reflexión que debemos plantearnos. Esto nos ayuda también, a mí me ayuda por lo menos, a lanzar sobre la mesa una serie de ejemplos de objetos que están a caballo entre las artes aplicadas y la escultura y que aparentemente no podrían o no se considerarían escultura dentro de un parámetro académico de los tradicionales, ¿no? La escultura de mármol, la escultura de madera, la escultura de bronce, pero que en sus contextos tuvieron valoraciones tanto estéticas como económicas propias del objeto de arte, ¿no? En ese sentido, es importante también tener en cuenta las valoraciones económicas de las piezas. Un poco recoger ese hilo y ser consciente, por ejemplo, de que varios vasos como el de cristal de roca, ese vaso con forma de Kakeseitao, que es un animal mítico al que se pensaba que vivía en las islas de Polinesia, en el Pacífico, varios vasos para un ajuar de lujo de un monarca podían costar lo mismo que costó el retablo de San Benito de Berruguete que estuvo en la iglesia de San Benito y que tenemos en el museo. Quiero decir, 5 vasos de esos costaban lo mismo que un retablo. De la misma forma, aquí les traigo un ejemplo porque estos son cosas que conocemos muy bien, están documentadas en los inventarios de las colecciones reales. Ese vaso en concreto está valorado en esos inventarios
es un vaso del Tesoro del Delfín, en 500 ducados, mientras que el retrato monumental de Carlos V en Mühlberg se tasó en 200 ducados. Esto, claro, nos saca un poco de nuestros parámetros de valoración, ¿no? Ese vaso, esa taza que tiene apenas 20 centímetros de altura, es un juguete de gran delicadeza, pero su valor estaba muy por encima, y su valor representativo y estético y sus capacidades para atraer la atención pues estaban incluso por encima de a lo mejor lo que suscitaba un retrato real. Entonces, bueno, esto es un poco una forma de justificar también por qué traigo determinados materiales a esta reflexión. Además, bueno, les puedo comentar otros casos también. Por ejemplo, el San Martín del Bosco no alcanzaba los 50 reales y tampoco lo hacía la extracción de la piedra de la locura, piezas que son del Bosco, o sea, piezas de la colección real que están perfectamente documentadas, inventariadas y que se conocen sus valoraciones de tasación, ¿no? Por lo tanto, un poco nuestros parámetros han cambiado con el tiempo. Todas estas cuestiones, al igual que las preguntas que lanzaba Jules Sénart al comienzo de esta intervención con la lectura de ese fragmento, pues nos ayudan a observar que hay cuestiones que debemos tener en cuenta con una perspectiva amplia y flexible, ¿no? Y que además con el tiempo pues se van obteniendo respuestas que son útiles para valorar cuál es el papel de cada objeto y de cada material en su contexto. Lo que sí que es fundamental es que rara vez vayamos donde vayamos y encontremos donde encontremos un material del tipo que sea, rara vez es casual su utilización. Siempre hay unos motivos que justifican que esté ahí en ese contexto. Y esto es una cosa muy interesante. La verdad es que esto, aunque pueda parecer un poco como una mezcla, un retroceso, es una imagen que me ha hecho cambiar un poco el planteamiento de la presentación el pasado domingo. Estuve con un amigo que está aquí presente en San Miguel de Escalada, en esta iglesia, y una de las primeras cosas que llamaron mi atención cuando entré en el interior de esta iglesia, que arquitectónicamente y espacialmente es un tesoro en sí misma, ¿no? Una de las cosas que me llamaron la atención fue la reutilización de columnas de distintos mármoles, de distintos materiales, y que probablemente su utilización no es casual. Tenemos algunos mármoles, como por ejemplo el Brocatello, que aparece también en un contexto completamente distinto como la iglesia del Gesù Nuovo de Nápoles, una de las iglesias con un interior más impresionante pues de todo el mundo cristiano, ¿no? El despliegue de medios materiales, minerales, etcétera, la capacidad del artista para llegar a esas cotas de perfección en la decoración de un interior, de muchos artistas en realidad, son extraordinarias, pero es que tenemos los mismos materiales, uno con 2000 años de antigüedad y los otros pues con 300, 350 años de antigüedad, pero los mismos materiales en dos ambientes religiosos. En uno están reutilizados y en el otro están puestos ex professo, ¿no? Pero les hablo de un material cuyas canteras están ubicadas en la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, estos son casos de estas columnas, ¿no? El caso de la izquierda, si pueden observar, aunque la fotografía se ve un poco mal, es una inscripción romana en, digamos, una placa de mármol que probablemente es un mármol italiano, un mármol de origen italiano, de origen itálico, probablemente Carrara. En el centro tenemos una columna de jaspe de Espeja, un tipo de material que se utilizó desde época romana porque los romanos fueron especialistas en localizar dónde estaban los materiales de mayor calidad para poder explotarlos y satisfacer su necesidad de decorar espacios, ¿no? Desde domésticos hasta templos. Entonces, allí aparece esta columna reutilizada, es una columna romana que tiene pues 2000 años, reutilizada en este edificio que es del año 912-913. Al lado tenemos la columna negra, es un cipollino negro, que es un mármol que procede de la isla de Eubea, es decir, de un lugar bastante remoto de las islas griegas, ya traída hace 2000 años y que fue encontrada y reubicada ahí, en ese espacio. Y además aparece la otra columna que parece que está adosada a ella, pero en realidad está detrás, que es esta de aquí, es de Brocatello, que es de Tortosa, de la zona de Cataluña,
y que es la misma que les comentaba que está también muy presente en la iglesia del Jesús Nuevo de Nápoles, así como en muchísimas otras iglesias y espacios del barroco, ¿no? Donde tuvo una gran demanda. Bueno, pues este material que tenemos aquí, este jaspe de Espeja, lo tenemos en una pieza del museo como fondo de este sepulcro del obispo Diego de Avellaneda de Felipe Bigarni, porque en el siglo XVI, de la misma manera que los romanos valoraron las cualidades estéticas de este material, en el siglo XVI, con todo este empuje del Renacimiento y de recuperación también de ese espíritu estético de la antigua Roma con los parámetros renacentistas de ese humanismo, recuperan también la explotación de esas canteras y empieza a convertirse, digamos, en algo fundamental para los bienes de prestigio, es decir, cualquier persona de importancia que se preciara necesitaba tener un sepulcro o un elemento con este mármol. Por eso el trascoro de la Catedral de Burgos está eminentemente elaborado con este tipo de jaspe. Digamos que para que vean que hay elementos recurrentes en muchas épocas y hay que entenderlos y hay que leerlos también, ¿no? Y nos ofrecen esta posibilidad de sorpresa permanente. Aquí les traigo una pieza que es de la colección del museo, este tablero de piedras duras, que es de un taller romano pues del último tercio del siglo XVI, donde observamos que los materiales, además de su valor estético, prácticamente se disponen como si fuera un catálogo. Es lo que sucede con estos tableros de piedras duras que se convirtieron, eran tableros para mesas, ¿no? Pero se convirtieron en bienes de gran valor diplomático, representativo, se ofrecían como regalos, se elaboraban en Italia, fundamentalmente en talleres de Roma y de Florencia, y surtieron pues, a muchas cortes europeas y sirvieron como regalos diplomáticos, ¿no? Este probablemente procede de San Pablo y fue digamos, de parte de los ajuares del duque de Lerma, ¿no? Que también tuvo muchas relaciones diplomáticas con Italia en su tiempo. Y observamos todo un catálogo completo de piedras, tanto peninsulares como de la península ibérica, como de otros espacios, ¿no? Incluyendo algunas de canteras que fueron descubiertas en el mismo momento en el que prácticamente se talló esta pieza, ¿no? Es una pieza que podemos observar en las salas temáticas del museo. Aquí les traigo un ejemplo que procede del mercado del arte, que de vez en cuando llama la atención, ¿no? Encontrar estas piezas aquí con todo ese despliegue barroco, ¿no? Este elemento de altar de bronce dorado y también brocatello, esta misma piedra de la que les hablaba, de hacia 1600, donde vemos pues, otra forma de entender el material, ¿no? Ya explotando las cualidades formales, ¿no? La capacidad de darle forma no solamente en una placa, sino también en un volumen. Aquí tenemos otro concepto distinto, ¿no? Ya vamos refinando esa idea de los tableros de piedras duras y nos acercamos a ese afán por coleccionar y tener catálogos completos de estas piedras que se valoraban tanto, ¿no? Este es un muestrario, además es que son muestrarios de piedras, enmarcado en bronce dorado, con ese asa que permite girarlo, elaborado en el Real Laboratorio de Piedras Duras, que fue fundado por Carlos III en 1763, y que él trajo esta tradición y artistas también, de Nápoles, del Reino de Nápoles, cuando se hace cargo de la corona de España. Él viene cargado con un séquito de personas capacitadas para trabajar las piedras duras y poner en Madrid en marcha unos laboratorios pues, que sirvieran para elaborar esos materiales que se elaboraban con tanta calidad en Nápoles, ¿no? Lo mismo que hace pues, cuando traslada a los artesanos de Capodimonte, de la porcelana del Capodimonte, a Madrid y se crea la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. Volvemos a la idea de que los materiales viajan, el conocimiento sobre los materiales también viaja, las personas los llevan consigo, cuando desaparecen también desaparecen las técnicas y los materiales. El Real Laboratorio de Piedras Duras tuvo una vida muy breve, terminó con la dominación francesa de la península en 1808, murieron las personas que sabían hacer aquellas cosas y entonces desaparecieron estos laboratorios, como desapareció también la Real Fábrica del Buen Retiro. Son cuestiones que hay que tener en cuenta también para valorar, ¿no? el alcance que tienen a nivel histórico estos materiales. Pero volvemos también la mirada a cuál es el origen de este coleccionismo, de esta valoración
de los materiales, y es que es mucho más antigua que todo esto. Al menos en la literatura, la constancia que tenemos sobre la importancia de estas piedras, de muchas piedras, la tenemos ya en la Biblia, ¿no? La tenemos en el Antiguo Testamento y la tenemos en el Nuevo Testamento. Yo he traído aquí dos ejemplos de Ezequiel y del Apocalipsis de San Juan, donde se mencionan siempre en contextos un poco oscuros sobre el fin del mundo o sobre el castigo a la humanidad. Se mencionan estas piedras, ¿no? Y aparece el sardo, la malaquita, el crisólito, el jaspe, el zafiro. Digamos que se dibuja una imagen de una ciudad y de un mundo conformado con estos materiales que tienen prácticamente un carácter sagrado, pero que cuando se elevan a una categoría divina motivan el castigo también, ¿no? Es decir, al final es casi como en el mundo clásico el pecado de hibris, ¿no? El tentar permanentemente a la divinidad creyendo que puedes superarla, y al final pues la divinidad te castiga porque has creído más en el zafiro, en el jaspe, en el onix y en el diamante que en el contenido de la fe, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco fundamental para entender también cómo se eligen determinados materiales en determinados contextos. El jaspe aparece recurrentemente mencionado en la Biblia. Es una piedra que se extraía en las canteras del norte de África. Rara vez aparecía en bloques o en vetas de gran tamaño. Era extremadamente valorada porque aparecía en nódulos de pequeño tamaño que permitían hacer joyas, permitían hacer, digamos, cosas de alcance menor, pero cuando nos encontramos en Egipto cabezas como esta, donde hay una talla completa y formaba parte probablemente de una escultura completa, se convierten en algo extraordinario, ¿no? Es una forma de valorar ese material que fue tan escaso y que los romanos también valoraron extraordinariamente, ¿no? Encontramos contados ejemplos de esculturas de este material. Por eso también entendemos que en la Biblia aparezca recurrentemente citado como uno de esos materiales tan extraños y tan dignos de valorar, ¿no? En el mundo clásico, además ya pasamos un poco a Roma, todo esto suscitó también el interés científico, ¿no? Es decir, el material tiene una valoración como la que encontramos en la Biblia, de carácter, digamos, no voy a decir mítico, porque la Biblia no tiene ese carácter mítico, tiene un contenido simbólico profundo, ¿no? Pero a las piedras también se le concedían cualidades. Hay muchas creencias que ya Plinio el Viejo, en su Historia Natural, consideró como supercherías, ¿no? En su Historia Natural, particularmente en su lapidario, que está contenido en los libros 36 y 37 de esta magna obra que escribió este naturalista, después de viajar por todo el mundo mediterráneo. Él fue militar, fue geógrafo, es decir, fue una persona que conoció el Mediterráneo de confín a confín. Y en esos dos libros recoge más de 700 descripciones de piedras distintas, ¿no? En todas ellas intenta luchar contra las supercherías y las creencias que se atribuían a las piedras, por ejemplo, las cualidades curativas que se le concedían, la capacidad de esta piedra para que puedas conciliar el sueño, esta piedra te curará de esta enfermedad, la piedra de la locura, que ya estaba también en el mundo antiguo y que la tenemos en el mundo medieval. Y digamos, es un poco el padre de todos los estudios científicos sobre el mundo de la mineralogía. A su lado he querido poner la historia natural y moral de las Indias, de un jesuita, el padre José Acosta, que ya a finales del siglo XVI, con ese conocimiento que ya se tenía del mundo americano, traza una historia natural siguiendo el modelo de Plinio, donde también recoge los nuevos minerales y materiales que estaban apareciendo en el continente americano. Es el fruto de esa llegada a ese mundo, de ese descubrimiento, de la fascinación por todas aquellas, no solamente minerales, también plantas, maderas, elementos que luego se han ido incorporando al mundo de la creación artística también, como observaremos un poco más adelante. La verdad es que hay muchas más obras que tratan la mineralogía, ¿no? Se pueden citar, por ejemplo, a Sótaco, que escribió en el siglo I un tratado sobre piedras preciosas. Está Teofrasto, con su obra de Lapidibus. Está Muciano. Y luego hay también otros autores medievales y renacentistas. Está San Alberto Magno, Giorgio Agricola.
y el español Gaspar de Morales en el siglo XVI, que también escribió un tratado de interpretación de los minerales que fue condenado por la Inquisición y que prácticamente se ha conservado de manera casual, ¿no?, en algunos ejemplos. Pero retomando esta importancia que da el mundo clásico a los materiales, volvemos a ese recorrido, ¿no?, viendo un poco esa variedad que nos ofrece el mundo antiguo, que es particularmente rico, ¿no?, y que justifica un poco que sea también el que después alimenta la estética del Renacimiento y del Barroco y de los momentos posteriores. Tenemos el caso de Egipto, que es ineludible para Roma, porque Roma siempre admiró la antigüedad de Egipto. Desde el año 30 a.C., cuando empieza el dominio romano de Egipto, los romanos generan una fascinación natural por todo aquello, por aquel mundo de antigüedad insondable, y por sus esculturas, que eran el símbolo de esa materialidad tan antigua. Ellos observaban aquellas esculturas, como la de Ramsés, que tenía ya más de 1000 años cuando llegaron los romanos, y las pirámides, que tenían 3000 años cuando llegaron los romanos, y de la misma forma que generó esa fascinación a Napoleón cuando llegó a Egipto, pues los romanos admiraron esa cualidad, ¿no? Los romanos concedieron a los materiales la cualidad de la eternidad. Ellos eran conscientes de que lo que se fijaba en piedra permanecía, ¿no? Y vivieron obsesionados permanentemente con seleccionar los mejores materiales para que imágenes, personas, ideas, textos, leyes pervivieran mucho más allá de las vidas humanas y que su civilización perdurara, como de hecho ha sucedido, ¿no? Entonces tenemos esa escultura de basanita, un material extraordinariamente raro también, una roca ígnea similar al basalto, pero con una composición ligeramente distinta, que permite extraer, aunque la escultura de Ramsés no lo vemos, pero sí lo vemos en la de Agripina Menor del siglo I, esas cualidades del brillo prácticamente de un tejido mojado, ¿no?, de una pervivencia de la dureza que adquiere las características de la blandura, ¿no?, de un tejido. Son cualidades estéticas, pero también son intencionadas, ¿no?, porque sabían que ese material permitiría que esa escultura, aunque se rompiera, y de hecho ha llegado fragmentada y fue encontrada en el siglo XIX, sus fragmentos fueron encontrados insertos en los muros de un edificio de Roma, fueron recuperados y fueron ensamblados, ¿no? A pesar de la fractura, los acabados, el rostro, todo nos habla de esa idea de eternidad, ¿no?, porque podemos observar todavía con perfección esos rasgos. Aquí tenemos un caso extraordinario de hibridación, ¿no? No hay muchos como este. Sigue un poco el modelo de aquellas esculturas criselefantinas que ya Fidias inventó, que combinaban, como dice la etimología, el oro y el marfil, y que en el mundo griego fueron particularmente llamativas. Hay que tener en cuenta que del mundo antiguo nos ha llegado una porción, la porción superviviente de la escultura, pero toda la escultura en madera vestida con tejidos, que era la escultura griega más primigenia, ha desaparecido, no ha llegado nada a nosotros. Escultura de marfil, de oro, de metales preciosos. La propia escultura de bronce fue numerosísima en el mundo romano. Hay descripciones de época tardoantigua que hablan del foro romano como un espacio en el que ya no se podía transitar de la saturación que había de esculturas, porque se habían ido acumulando por el afán de conmemoración durante siglos, ¿no? Pues esas esculturas perecieron con el paso del tiempo porque esos materiales se podían transformar. Las tejas de bronce dorado del templo de Júpiter se fundieron como se fundieron todas las esculturas de bronce del foro romano, y nos han llegado contadas esculturas de bronce de aquel mundo, ¿no? También nos han llegado contados ejemplos como este, con este movimiento extraordinario, esta escultura de Matidia Minor, un personaje, digamos, secundario dentro de la trama imperial de la época de Adriano, era sobrina de Trajano, ¿no? Y ella fue una importante evergeta, fue protectora de la ciudad de Sesa, Aurunca, y financió el teatro y se dedicó un templo a ella en ese teatro con esta escultura que combina dos tipos de mármoles. Esto es la hibridación de la que les hablaba al comienzo de la presentación, ¿no? Cuando se combinan dos materiales se elabora un producto completamente distinto, ¿no? Y en este caso tenemos ese mármol negro mate y el mármol blanco, que sirven para
crear una ficción escultórica de la naturaleza, ¿no? Para ficcionalizar un cuerpo vivo, ¿no? Mucho más real que la escultura de por sí, que por cierto también estaba policromada en el mundo antiguo, es decir, que tenía una viveza completamente distinta a la que nosotros entendemos hoy. Otro de los materiales fundamentales es el basalto. Es otra rareza extraordinaria en la escultura clásica y en el resto de las esculturas pues también es extraña. Digamos que fuera del ámbito mesoamericano, en las culturas precolombinas, donde hay mucha abundancia de material volcánico, sí hay escultura en basalto, pero en el mundo mediterráneo es una rareza porque también es difícil extraer bloques como por ejemplo el de este Hércules, que tiene 3 metros de altura, aunque aquí no lo parezca, es una escultura colosal que está en el complejo de la Pilota en Parma y que permitió al artista dotarla de esa característica de piel negra prácticamente, ¿no? Una cualidad casi como africana digamos, en la textura de la piel, al contrario que el otro juego de textura que ofrece el basalto en esa Afrodita del Metropolitan de Nueva York. Dos materiales también extraños, no abundan en absoluto en el mundo romano, ¿no? Y también tenían un origen africano. Por contraposición tenemos esta otra rareza, otro material que podríamos considerar un arte aplicada, pero en realidad es una escultura, igual que lo son los bustos romanos, ¿no? De hecho, tiene las mismas dimensiones que un busto al natural. Es un busto de Alejandro Magno de una pasta porcelánica elaborada en el siglo XVIII por la fábrica inglesa de Wedgwood, que se dedicó a experimentar con distintas mezclas para generar esta pasta basalto, que como llamaron ellos, con la que crearon piezas de este tipo que simulaban el efecto de esas esculturas que los británicos observaban en el Grand Tour con mucha admiración y que podían comprar y tener en su casa, ante la imposibilidad de tener una de basalto real, tener esta réplica del busto de Alejandro Magno hecho en esta pasta basáltica, que es un objeto, podemos decir, no es una porcelana, porque el material no es porcelana, pero digamos que es una cerámica. El pórfido, les he hablado del pórfido, otro de esos materiales extraños, originario de Egipto. Tiene unas resonancias particularmente significativas, porque cuando los romanos llegan a Egipto, se apropian de las canteras de pórfido que ya eran de titularidad faraónica. Los faraones tenían el privilegio de explotar ese material para ellos. Y el emperador de Roma adquiere ese privilegio y se apropia de la posibilidad de explotarlo. Por lo tanto, los elementos de pórfido que encontramos normalmente en la capital en Roma, columnas, capiteles, esculturas, están prácticamente siempre vinculados a un encargo imperial. Tienen, digamos, el sello del emperador de turno que lo encargó. No son para cualquier edificio. Y esto hace que se convierta, digamos, en un elemento muy significativo porque se asimila el color de la púrpura imperial al color del pórfido. Esa es la base para otorgarle ese significado a esta piedra, sumada a la dificultad de tallarla, ¿no? Aquí tenemos un caso tardío ya, los 4 tetrarcas que están en ese gran catálogo de piedras expoliadas que es la Basílica de San Marcos. Los venecianos se dedicaron a expoliar Constantinopla y otros lugares durante siglos, a llevarse esos materiales y utilizarlos para decorar su basílica en Venecia de una forma magistral. Y este, por ejemplo, que procede probablemente de Constantinopla, fue colocado allí como una forma de conquista cultural también. Es una pieza tardía donde observamos que las técnicas de talla ya no son las mismas que en Egipto. Ya se había ido perdiendo un poco ese conocimiento que con el tiempo se extinguió. Pero en el Imperio Bizantino el pórfido sigue siendo fundamental para dar soporte ideológico a los emperadores bizantinos. De hecho, las emperatrices daban a luz a sus descendientes en una sala del Palacio Imperial de Constantinopla que estaba revestida de pórfido. ¿Cuál es el motivo? Pues hay una idea de continuidad dinástica del mundo romano al mundo bizantino, por supuesto, está la idea de la púrpura imperial, pero al pórfido también se asimila la idea de la sangre de Cristo, porque la familia imperial bizantina se considera también simbólicamente descendiente de Cristo, ¿no?, a través de la conversión de los primeros emperadores romanos, sobre todo de Constantino, y la fundación de esa ciudad. Entonces hay, digamos, una asimilación permanente de ese mundo pagano al mundo cristiano que alimenta, digamos, que ciertas ideas
sigan siendo útiles, porque en definitiva son ejercicios de propaganda que están siempre en boga, siempre están permanentemente digamos, en vigor. El roso antico, otro material extraordinariamente valioso que procede de unas canteras del sur del Peloponeso. Tenemos este torso de un centauro y es otro material que también tuvo una extracción con privilegio imperial en la antigua Roma, pero con el mundo romano cambia su significado también. Y aquí lo encontramos configurando las escaleras de esta basílica de Santa Práxedes en Roma, donde esos escalones en roso antico simbolizan precisamente los pasos que da el sacerdote cuando sube al altar, que son los pasos de la sangre de Cristo. Es decir, para configurar el significado eucarístico de una manera total, de la misma forma que el Papa lleva unos zapatos de color rojo, que son los que marcan el camino de la sangre de Cristo, para que nunca se olvide de dónde tiene que ir. Digamos que dentro de una basílica se opta también una basílica que es martirial también, porque es una de las más antiguas de Roma, desde el siglo V, digamos, tiene ese carácter de la sangre del mártir asimilada a la sangre de Cristo. Son significados polivalentes que viajan de un momento a otro, siempre en vigor. Y el mundo romano también fue extraordinariamente rico y conocedor de los materiales de lujo. Tenemos la cabeza de Augusto del siglo I del Museo de Zaragoza, de Carniola, y tenemos la cabeza de Agripina de Calcedonia, del Museo Británico, que son dos ejemplos de muchos otros, ¿no? Son microesculturas. Claro, ¿esto es escultura o no es escultura? Es un arte aplicada. Las técnicas que están en juego dentro de la elaboración de estas esculturas son prácticamente las mismas que en la elaboración de una escultura de gran tamaño de un busto, pero miniaturizadas. Y son objetos que tenían una enorme valoración estética, más allá de la conmemorativa que podía tener un busto de mármol, que era la que tenía habitualmente en el mundo romano. Estas eran objetos de deleite también. De la misma forma que esta tradición pasa, como este camafeo de Augusto en el siglo I del Metropolitan, pues pasa al Renacimiento con la traslación de esos mismos modelos al mundo renacentista. El mundo renacentista tuvo fascinación por los camafeos. Los camafeos del mundo romano durante la Edad Media, cuando se encontraban en contextos arqueológicos, había una creencia habitual y era que procedían de la naturaleza, que era la naturaleza la que generaba aquellos camafeos, ¿no? Con retratos, ¿no? No entendían qué era la arqueología y cuando aparecían arando, pues pensaban que era como una semilla, ¿no? que estaba ahí. Entonces se les atribuye también cualidades míticas y eso hace que se coloquen en cruces relicarios, etc., ¿no? En el mundo renacentista tenemos ya una copia exacta de estos modelos romanos. Es la idea de continuidad del poder imperial que vemos aquí en Carlos V y Felipe II, en este camafeo de Leone Leoni, un autor que tenemos también representado en nuestra colección, que además está documentado en una carta y donde se sabe que es de 1550 y que además Leone Leoni, que no tallaba este tipo de objetos, se lanzó a tallarlo porque llegó a él un material de extraordinaria belleza, ¿no? Lo cual le invitó, y eso es lo que dice en la carta, ¿no? Le invitó a hacer algo que habitualmente no hacía. Bueno, pues esa misma continuidad la tenemos en los bustos de mármol. Como les decía, tenemos poco representado el mármol en la península ibérica y este caso que tenemos en el Museo Nacional de Escultura, que es una adquisición de hace unos años, es probablemente italiano, es un mármol de Carrara, de calidad, y es de un taller italiano también, probablemente milanés. Se trata pues un poco de dar continuidad de esas ideas imperiales a través del material. Felipe II fue uno de los grandes impulsores, como los emperadores romanos, del uso de los minerales y de los materiales que había en España, ¿no? De hecho, se conservan las cartas y las partidas que sirvieron para la decoración del Escorial, por ejemplo, su gran obra. Se sabe, por ejemplo, que se destinaron 11.000 reales por la carga de 188 piedras de jaspe que se llevaron desde Alicante para la fábrica del Panteón del Monasterio del Escorial en 1622, en época más tardía, que desde Tortosa también en 1622 se llevaron 1.350 reales que constituían 600 quintales de piedra de Brocatelo de España para la decoración del mismo espacio, más 40 carretas de mármol de Macael
en 1580-1586 para los pavimentos de la Basílica de San Lorenzo del Escorial. Digamos que trae de toda la península los materiales de la misma forma que los emperadores romanos se hacían traer el pórfido y los materiales lujosos del otro confín del Mediterráneo, ¿no? Tiene este papel, ¿no?, de amalgamar, y también, por supuesto, de vez en cuando trae encargos de materiales italianos, que eran los más prestigiosos. Están documentados los encargos, las cartas, las cantidades, se sabe perfectamente de dónde procede cada material. Pero hay otros materiales también aparte. Están las materias dúctiles, están otros materiales como, por ejemplo, la cera. Aquí aparece este artista, este polímata de la familia de los Jamnitzer, dos hermanos que fueron extraordinariamente creativos, ¿no?, creando una escultura en cera como un modelo. Luego veremos una del museo, y les traigo una que se asemeja muchísimo, que es de Bartolomeo Ammannati, del Rijksmuseum, ¿no?, una materia dúctil y muy frágil también, fácil de trabajar, pero al mismo tiempo frágil y muy difícil de conservar. Su hermano Wenzel fue un célebre platero, matemático, geómetra, científico de calado inconmensurable, y fue el creador de piezas como esta, que tiene su réplica en el cuadro. En la parte trasera, en ese nicho, aparece no son unas ramas naturales, son unas ramas de plata como las que aparecen coronando este vaso, ¿no? Y se trata de un objeto también similar a los del Tesoro del Delfín, para digamos, el deleite estético, donde hay también un profundo estudio de la naturaleza, de la vegetación, de la botánica. Aparte, los Jamnitzer fueron creadores de piezas como esta, de esos híbridos maravillosos donde se funde lo orgánico y lo orgánico. Ya les decía que en esa traslación entre las artes aplicadas, la escultura, etc., también hay un intercambio permanente entre lo orgánico y lo no orgánico. Tenemos el coral, es un mineral, pero es un mineral de origen orgánico, ¿no?, que da mucho juego, tiene significados también simbólicos muy profundos en el mundo cristiano. En la mitología griega tiene los suyos, es la sangre de la cabeza de la Medusa, por ejemplo, cuando es cortada por Perseo, y en el mundo cristiano tiene pues una evidente significación con la sangre de Cristo también. Por eso aparece decorando muchos relicarios, y con la sangre de los mártires. En este caso las referencias clásicas son más que evidentes, ¿no?, en esta pieza de orfebrería que aquí les traigo un poco para ver en detalle, ¿no? Esta pieza es interesante también porque me da pie a entrar en otro terreno distinto, ¿no? La base de esta escultura en plata dorada, se asienta sobre minerales en bruto. Significa que hay un interés también gemológico, geológico, casi de gabinete, porque es una pieza de gabinete de curiosidades, de Kunstkammer, ¿no?, en esa idea de la idea de reunir en una sala cosas maravillosas que sirven para la fascinación, donde están objetos de naturalia, de artificialia, minerales, maquetas, objetos, plantas secas, hay animales disecados, etc., y hay minerales también. Y aquí los minerales se subliman, son prácticamente todos ellos metales en bruto, que se subliman hasta que crean un metal, y ese metal se sublima en un mineral orgánico. Digamos que hay una lectura también de carácter aristotélico en piezas como estas. Son piezas que tienen muchas veces resonancias filosóficas de determinadas escuelas. Desde luego el platonismo tiene un peso enorme, la teoría aristotélica también, pero el hermetismo es fundamental para entender muchos de los significados que hay detrás de piezas de estas, que son para el deleite de personas muy cultas, muy refinadas, ¿no? En otro orden de cosas, y al hilo de estos minerales que aparecen aquí, tenemos amalgamas, que son una curiosidad. Esta la tuvimos en la última exposición que hubo en el museo, en Non Finito. Son dos piezas interesantísimas que proceden de una colección histórica de Toledo, y son dos piezas que amalgaman conchas de todo el continente, de todas las costas de América, ¿no? Entonces es un poco como un compendio de viajes, de sabidurías, que crean en conjunto dos personajes fantásticos, ¿no? Esto es un poco ya la curiosidad de la Ilustración del siglo XVIII, de abordar otro tipo de materiales y otro tipo de necesidades del conocimiento. Pero también tenemos espacios como este, absolutamente único, esta sala del Neues Palais de Sanssouci, donde se decoró ex professo con minerales traídos de todo el mundo para generar un gran espacio para la fascinación. Lo mismo que habían constituido los gabinetes de curiosidades, donde se observaban esos catálogos de minerales, de objetos, de esculturas fantásticas. Aquí hay un espacio entero donde además tienen sus placas
que dicen, narran el origen del mineral, ¿no? Para que uno pueda deleitarse en la curiosidad científica de esos objetos. Vamos a terminar un poco con este bloque para entrar en otro. Dentro de ese conocimiento del siglo XVIII, de la Ilustración del que hablábamos, aquí tenemos esta pieza de ceroplastia, la cera, otro material dúctil que ha servido para la experimentación porque simula muy bien el cuerpo humano y de hecho estos ejercicios de reproducción del cuerpo fueron muy útiles para el conocimiento anatómico en las facultades de medicina y en las academias de medicina desde el siglo XVII y XVIII. Existieron artistas ceroplásticos especializados en crear estas piezas y en crear retratos también de cera, pero es que además la cera está también representada en nuestras colecciones a través de este Cristo atado a la columna, una pieza muy particular, probablemente de taller madrileño del siglo XVII, que es verdaderamente azaroso que haya llegado hasta nosotros, ¿no? Porque son piezas que se pueden derretir, se pueden aplastar, servían de manera muy útil en los estudios de los artistas para hacer dibujos, para hacer prácticas, para modelar, para hacer copias, y es prácticamente algo extraordinario que lleguen así, ¿no? Por eso se adquirió hace unos años para las colecciones del museo, porque el museo busca completar esos espacios que no tiene y seguimos trabajando también para que esas lagunas se sigan completando. Aquí ven por la parte de debajo donde se ve la parte oculta de la escultura. Es una escultura indudablemente y esto me sirve para llevarlo al territorio de lo contemporáneo con esta escultura de Medardo Rosso que ya en el siglo XIX explotó las cualidades estéticas de la cera y se especializó en hacer este tipo de esculturas. Digamos que como el barro, la cera sigue dando respuesta de manera pues muy útil tanto a los artistas de tiempos precedentes como a los artistas contemporáneos, y no es que Medardo Rosso sea un artista contemporáneo porque ya es prácticamente histórico para nosotros, pero digamos que ahí está como materia primigenia también con su origen en las abejas. Entramos en otro terreno mucho más cercano para nosotros, ¿no? Aquí nos acercamos a lo que conocemos mejor porque lo tenemos cerca, la madera policromada, pero también encontramos casos insólitos. El Cristo de Burgos forma parte de una tipología que es particular porque está recubierto de piel de bóvido. Es una imagen de madera cubierta de piel, eso no es frecuente tampoco. Entonces, esto facilitó que la piel, el cuero, al ser una materia que admite mucho la humedad, experimente modificaciones también en su volumen, lo que facilitó que a nivel de cultos populares se extendiera la creencia de que en determinados momentos crecían las uñas del Cristo o cambiaba la configuración del rostro, porque conforme hay más humedad o menos, puede ser que esas características cambien, ¿no? Que las uñas asomen más o menos. Vemos también el mundo de los postizos, que no dejan de ser materiales insólitos de la escultura que tenemos muy bien representados en nuestro museo. El yacente de Gregorio Fernández, digamos que es uno de los paradigmas de estos postizos. Hay que fijarse en ello porque es un material absolutamente insólito, que contribuye a la creación de un ambiente, digamos, determinado, de recrear la realidad de una forma muy cruda. Los dientes están elaborados con marfil, los globos oculares son de pasta vítrea, pero las espinas son elementos orgánicos también, son espinas naturales que a veces atraviesan una ceja. Las manos tienen las uñas configuradas con asta, de manera que parezcan prácticamente uñas naturales, además unas uñas macilentas de un cadáver, ¿no? Son recursos de efectismo creados a partir de materiales insólitos. Esto no es la escultura clásica que, bueno, para nosotros son bastante normales, ¿no? Pero para un británico no. Cuando se celebró la exposición de Los Sagrados Real, exactamente, aquella exposición tuvo un shock para muchas personas, para una gran parte del público, porque viajó a la National Gallery y allí contemplaron por primera vez unas esculturas españolas que hablaban de una crudeza y de una materialidad física que es esta, ¿no? No entendían aquello. Para nosotros es algo cotidiano, lo hemos normalizado, pero en otros contextos distintos al nuestro, de la misma forma que el pórfido para nosotros es insólito, para ellos estos materiales son insólitos también. El marfil, más materiales orgánicos, también muy abundantes en nuestras materias, pero son materiales que han viajado, ¿no?
desde confines exóticos, desde África, desde Filipinas. Hay marfiles de mamut, hay marfiles de elefante, hay marfiles de colmillo de rinoceronte, es decir, hay una gran variedad de materiales que son todos ellos materiales insólitos. Tenemos casos medievales como la cruz de Don Fernando y Doña Sancha o este crucificado hispano-filipino que es de la colección del Museo Nacional de Escultura. Tenemos también híbridos culturales, como este Cristo crucificado novohispano del siglo XVI, que es de pasta de caña de maíz, de madera y de postizos. La pasta de caña de maíz obviamente no es un material originario de la península ibérica. Cuando España llega a América, observa que hay determinadas esculturas que están elaboradas con una pasta orgánica que es la de la médula del maíz, ¿no? Es una celulosa que sirve para hacer una especie como de cartón piedra con el que se elaboran esculturas. Y de la misma forma que se habían utilizado en las culturas originarias de América, se empieza a utilizar en el contexto de las esculturas cristianas. Y viajan en ese tornaviaje entre España y América y lo encontramos en conventos como el de la Concepción del Carmen de Valladolid, pero en muchos otros lugares de España hay ejemplos como este, un Cristo elaborado con pasta de caña de maíz, en América, que viaja a España en el siglo XVI. Tenemos el papelón, la pasta de papel, la tela encolada y recubierta de pasta de papel. Donatello ya la utilizó en Italia, es decir, que no es una técnica que fuera inventada en España, pero aquí también tuvo pues una función. Era barata, permitía hacer reproducciones porque se podían utilizar moldes, se policromaba y se ocultaba su naturaleza pobre con esa policromía. Esta es otra pieza del Museo Nacional de Escultura de Leonardo de Carrión, un artista también del ámbito vallisoletano del siglo XVI, y observamos que gracias a una fractura que tiene justamente en la parte descubierta del pecho se puede leer esa materia que tiene, ¿no? Si no, no lo sabríamos porque parece madera policromada, pero es otro material insólito porque por su fragilidad no ha llegado hasta nosotros. Y tenemos el caso de las esculturas de plomo, que son otro de esos materiales que habitualmente no consideramos como tal porque el plomo está policromado y pues finge la apariencia de la escultura en madera policromada, que es digamos, la más habitual. Pero esto también fue muy habitual en su época. No lo consideramos habitualmente, pero digamos que entra en el territorio de la curiosidad también. Estos ejemplos, el de la izquierda es del mercado del arte, lo han desnudado completamente de la policromía que debió tener, y en estos casos del Museo Nacional de Escultura observamos que donde ha habido pérdidas se observa el metal, ¿no? Entonces, esto es casi un recurso didáctico para nosotros dentro del museo porque es una pérdida. Es lamentable que no esté completo, pero nos permite enseñar también otra realidad escultórica que está en nuestras salas y que podría ser insólita también, podría ser categorizada como insólita. Ya llegamos al final de esta presentación y tomando las palabras de Plinio, como la lista de nombres sería interminable y como no pretendo enumerarlas todas, tras reseñar las gemas nobles e incluso vulgares, algunos materiales vulgares como por ejemplo el papelón, pues yo creo que nos podemos dar por satisfechos, así que muchas gracias. Si tienen alguna reflexión, alguna pregunta. A mí sí que, bueno, quiero darte las gracias no por la charla, por la conferencia que has dado, que yo creo que ha sido bastante interesante. Gracias, Mónica. Y también quería comentarte dos aspectos. Primero, me parece muy interesante con respecto al coral, el valor muchas veces apotropaico que se da, ¿no? El que porta ese objeto es protegido por el objeto, ¿no? Creo que es algo bastante interesante. Y luego, a colación de lo que has dicho de los materiales que viajan, hay un libro que me parece maravilloso, que es de Manuel Mujica Lainez, El escarabajo, que precisamente habla de cómo un objeto creado en el Antiguo Egipto viaja a través del tiempo y bueno, pues va perteneciendo a diferentes dueños y también se va creando cierta hibridación, ¿no? Porque se va fundiendo con otros materiales y se van creando objetos distintos, pero el escarabajo siempre permanece, ¿no? Bueno, pues todo lo que has comentado me ha evocado un poco ese libro. Muchas gracias. Nada, sí, efectivamente los objetos viajan, se encuentran, se pierden, se vuelven a encontrar, se reutilizan.
van ganando pátina con cada mano que los toca, ¿no? Y adquieren significados y valores distintos. Ese es un hecho que también pues, tiene que ver con el coral, con objetos arqueológicos muchas veces. Entonces, efectivamente, hay una gran variedad de tradiciones populares que conceden significados de ese tipo a objetos antiguos, efectivamente. ¿Nada más? Pues bueno, les agradecemos enormemente su asistencia. Clausuramos ya este ciclo, ¿verdad?, de verano, y cedo la palabra también a Eva por si quieres decir alguna cosa relativa al curso. No solamente agradecerles su asistencia, cómo han respondido a las diversas actividades del verano. Y para aquellos que no recibís la información de manera puntual, hemos dejado unas hojas a la entrada en la que podéis dejar vuestros datos y poder recibir y enteraros a tiempo de todas las actividades que vamos a ir ofreciendo. Gracias.